Bueno, el trauma es cualquier experiencia, le voy a llamar límite, porque te pone en el límite de o que te suceda algo grave, o que te pierdas de ti misma, o que te quite tu paz, o que sea un quiebre en tu vida. Hola, bienvenidos al podcast Psicología y Felicidad, el podcast en el que hablamos de psicología y de cómo la ciencia psicológica nos puede ayudar a vivir más plenamente y ser un poco más felices. Nuestra invitada de hoy es alguien muy especial para mí, mi querida colega Shuli Graver. Shuli es psicoterapeuta, escritora, autora del libro Del sufrimiento al crecimiento, tiene un podcast fantástico que se llama Resignificando Ando, conferencista, terapeuta, y entre sus especialidades están las experiencias traumáticas y la resiliencia que permite a las personas seguir adelante y a veces incluso crecer a pesar de las adversidades. Con Shuli hablamos de una experiencia de ella muy impactante, el haber sufrido un secuestro, y de cómo trabaja con las personas para ayudarlas a que sean un poco más autocompasivas con las versiones anteriores de ellas mismas. Es un gusto hablar con Shuli, siempre tiene sentido del humor, un lenguaje poético, metafórico. Yo aprendí mucho al hablar con ella y espero que ustedes también. Shuli, bienvenida. Qué gusto me da que estés aquí hoy. A mí no sabes qué gusto me da estar contigo, Margarita, de Qué veras, emoción. conversar contigo y bueno, con tiempo y con calma es para mí un placer. Para mí también, muchas gracias. Shuli, cuando pienso en ti, pienso psicoterapeuta, pienso en trauma, resiliencia, resignificación, personaje de difusión de la psicología, yo diría que es una estrella de los medios. ¿Tú cómo defines tu trabajo? Cuando conoces a alguien así en una cena o algo que no te bueno, ya no sé si hay mucha gente que no te conozca, pero digamos, No, sí. alguien que no te conozca te dice, ¿y usted qué hace? ¿Tú qué respondes, Shuli? Mira, me encanta esa pregunta porque yo creo que más allá de psicoterapeuta, yo diría que hoy mi misión o lo que más me apasiona Ujú. es ser una facilitadora para que la gente pueda vivir su condición humana con mayor autocompasión. Okey. Creo que una de las cosas que más me inquieta en estos tiempos es que tenemos que aprender a ser más amorosos y generosos con versiones anteriores nuestras Ujú. que no sabían lo que hoy saben. Okey. Y para mí eso es un poco la autocompasión, el dejar de latigarnos y de arrepentirnos porque tomé esta decisión y por cómo la tomé y tomé. Tomaste la decisión correcta con los recursos, con las herramientas que tenías y es válida porque así la tomaste en ese momento. Wow. Y me parece que hoy, desde un lugar de otra sabiduría, podrías decir, hubiera hecho algo diferente, Ujú. pero no desde el arrepentimiento, desde el latigarte, desde, ¿sabes? Mm. ¿Y cómo Entonces así me llegaste? definiría hoy. Okey, qué interesante. ¿Y crees, por ejemplo, que tanto la psicoterapia como las conferencias que das, como lo que compartes en las redes, todo tiene este hilo conductor del ser autocompasivos con nosotros mismos? Últimamente sí, Ajá. me parece que la autocompasión se ha menospreciado, se le ha dado una connotación así como muy entre filosófica de desarrollo humano, como una palabra coloquial, pero sin la profundidad que tiene. Y hace poco me puse a pensar en mi experiencia qué es lo que más le hace sufrir a la gente. Mm. Y me di cuenta que es eso, que siempre estamos latigándonos, castigándonos, arrepintiéndonos, si hubiera hecho esto diferente, si no hubiera tomado esta decisión, si no me hubiera casado con esta persona, si no hubiera salido a correr, no me hubieran secuestrado. A ver, es que regrésate a ese momento. En el momento que hiciste lo que hiciste, no lo hiciste diciéndote a ti mismo, hoy voy a tomar la peor decisión, me voy a casar con el hombre equivocado, ¿no? Hoy voy a salir a correr para que me secuestren en la calle. No, Ay. en ese momento lo hiciste con toda la sabiduría, con todas las herramientas que tenías. Ujú.
Hoy lo que sí se vale, y eso es lo que yo me definiría como que siento que esa es mi misión, tal vez desde un lugar de sabiduría, regresar a ese momento y ver qué aprendes. Okey. Hoy, ¿qué harías diferente? Pero con otra madurez y otra sabiduría, no desde esta cosa de latigar. Por eso me gusta la autocompasión. Ujú, Creo que nos falta mucho como seres humanos traer esa herramienta a nuestra vida. ujú. Y de hecho es algo que se está investigando mucho y en muchas tradiciones espirituales, es algo que ha existido desde hace tiempo, ¿no? Creo. Oye, Pero ¿sabes qué es lo que me pasa un poco, Margarita? ¿qué? Que como tú dices, se está investigando mucho y en muchas tradiciones espirituales, y entonces ya lo das esta connotación de esto es algo como muy espiritual. Mm, A mí se me hace que es algo muy científico. ajá. Okey, wow, wow. Mencionaste, así como de pasadita, saliste a correr y te secuestraron. No sé si entrar al tema, Shuli, porque sé que, pues, mucha gente te pregunta de eso trata tu libro, ¿no? Del sufrimiento al crecimiento. Sé que recientemente ha sido el aniversario de esa fecha porque tú lo Esta semana, compartiste. Entonces, justa. Ujú. ¿ya estás cansada de ese tema o tienes, es yo creo que a la gente que nos escucha le interesa mucho? ¿Quieres contarnos No, más? yo puedo hablar de lo que tú me quieras Ah, preguntar, no, yo Margarita. quiero. Digo, es un tema que me preguntan mucho y a Sí. veces yo pienso si no están cansados o Ujú. aburridos de escuchar la historia, pero siempre la escuchan públicos diferentes. Yo no tengo ningún problema en que me preguntes Okey, lo que quieras, okey, Margarita, del tema. okey. ¿Y qué opinas de eso que dicen que cada vez que contamos una experiencia o una historia nuestra, la contamos un poquito distinta, aunque sea la misma? Me encanta porque hasta lo comparo yo con una metáfora de la cinta de una película. Ajá, Cuando una película pasa sí, y se vuelve a enredar, sí. nunca se enreda igual. ¡Ja! Se vuelve a enredar en el carrete, pero nunca la misma tensión, nunca igual de apretada. Guau. Entonces, el recontar de las Ajá. historias siempre es diferente porque rebobina el cerebro desde otro lugar. Guau. Okey, pues cuéntanos un poquito, eh, ya a varios años de distancia, ¿qué has aprendido de esa experiencia? Mira, varios años de distancia he hecho un análisis como muy Claro. profundo de eso que viví desde muchos ángulos, desde el inicio. Me parece que era yo una persona como poco conectada conmigo misma. Mm, Y cuando digo poco conectada me refiero a que era muy del deber ser, de la vorágine, de correr, de hacer. Y hoy, mm, aunque no ha cambiado mi personalidad en esencia, lo hago desde otro lugar, desde un lugar conectada, porque realmente el inicio de esa experiencia que acabó en un secuestro, pues tuvo que ver con una falta de conexión conmigo misma, porque era un día en que yo tenía un dolor de cabeza muy fuerte, en que había tenido un evento la noche anterior y no había dormido, mm. en que había tomado, en que era la 1:30 de la tarde, quién sale a correr con el sol y el calor justo de Semana Santa esa hora. Entonces, realmente no era un día en el que si yo me hubiera conectado con cómo me sentía, hubiera salido a correr, y menos a esa hora. Mm, Pero fue una cosa de no hay que descansar, ¿por qué voy a descansar? Si no tengo nada que hacer, ¿por qué no debo correr? No, una sobreexigencia de poca conexión conmigo. mm, okey, okey. Tú has contado en muchos foros y en tu libro cómo, a pesar de estar en una situación que yo diría que es una pesadilla, tú lograste conectarte con algo humano de algunas de las personas, en particular de uno de ellos. Y eso se me hace increíble. ¿Cómo le hiciste, Shuli, para poder ver la humanidad en alguien que estaba siendo tan cruel contigo? Bueno, realmente ahí sí voy a agradecer a mi formación terapéutica Ajá. porque en el inicio de la experiencia, cuando supe que realmente era un secuestro, yo me pregunté, ¿cuál será la característica como terapeuta que más me define? Ujú. Y me di cuenta que la curiosidad, que a mí me apasiona mi profesión, porque me da muchísima curiosidad la vida de la gente, me da Ajá. mucha
pues diría esta intriga de cómo tú llegaste a pensar como piensas, Ajá, cómo llegaste a ser quien eres en este momento ajá, de tu vida, ¿no? ajá. Y entonces dije, me da mucha curiosidad genuina, ¿qué se necesita para llegar a ser secuestrador? Guau, ¿Es una guau. herencia familiar? ¿Es una cosa que se transmite como un legado? ¿Qué será? Ujú, Y entonces dije, esa fue una parte. Y la segunda es el atreverme, el asunto de qué pasa si me atrevo a hacer algo loco en una situación loca. ujú. Qué valiente, ¿no? Entonces, pues no sé si es valiente, fue de decir, pues ya, ¿qué tantas herramientas puedo usar? Pues agotar todas las que pueda. Ujú, Entonces fue cuando pues no me acerqué a él, más bien me dirigí, porque acercarme no podía y le mm, dije, si ya esto se trata de un secuestro y ya vamos a estar acá, ajá. ¿te puedo hacer una pregunta? Guau. Ujú, Y fue cuando él me dijo, si puedo, se la contesto y si no, no, ujú, pregunte. ujú, Y le dije, ¿qué es lo que lo llevó a ser secuestrador? ¿Cómo tomó la decisión? ¿Se levantó un día y dijo, hoy tengo un nuevo trabajo? ¿Es una herencia familiar? ¿Cómo fue? Y en ese momento me contestó sorpresivamente, es la primera vez que alguien me pregunta ujú. eso, es la primera vez que a alguien le interesa mi vida. Ándale. Ajá. A nadie le había interesado y ahí sentí un rayito de luz como para entrar a conectarme con él. Ujú. Y otro pensamiento que tuve, que está muy loco, en ese momento dije, a ver, no llegaron en una nave espacial, no son extraterrestres. Ujú. Por más que sean sociópatas, eso sí ya como psicóloga lo definí en ese Ajá. momento, por más que sean sociópatas, ay, tendrán un cachito de humanos, Ujú. ¿no? Tienen sangre en las venas. Guau. Y fue cuando me atreví. Y creo que ese fue como un momento muy crucial porque fue la puerta de entrada a poder tener una comunicación con él. Qué increíble. Bueno, estaba pensando que para conocer los detalles, ojalá todas las personas que nos oyen compren tu libro, Del sufrimiento al crecimiento, porque creo que es un relato increíble, ¿no? De todo lo que sucedió. Tú dirías, sé que un tema que te interesa es lo de resignificar, porque, bueno, tu podcast se llama Resignificando Ando. Resignificando Este, ando. esta experiencia, ¿sientes que la sigues resignificando? O más bien, no solo esta experiencia, en general, ¿constantemente resignificamos lo que vivimos o digamos que algo se resignifica una vez y ya no hay que estarlo siempre procesando? No, fíjate que yo creo que estamos resignificando nuestra vida constantemente, Ajá, pero que cada evento, en esto que tú decías tan sabiamente, que en el recontar escuchamos otra parte, ujú, yo creo que eso es resignificar. okey, Cada vez que escuchamos otra parte y alguien nos lo pregunta desde otro ángulo o con otra curiosidad, porque las preguntas nunca son iguales, ujú. siento que volvemos a darle lo volvemos a resignificar. Oye, ¿cómo le haces? Ya ves que, bueno, tú eres experta en trauma, yo no, pero de lo poco que sé de trauma es que hay que tener cuidado de no retraumatizar a la persona al pedirle, por Ujú, ejemplo, que vuelva a contar lo que pasó. En tu sí, caso, que este tema ha sido tan central y a lo mejor yo estoy cometiendo el mismo error de preguntar, ¿cómo le haces para que el no, hablar de esto no sea como como machacar una experiencia traumática para ti? bueno, yo creo que la diferencia está en que primero uno tiene que recibir una ayuda adecuada en procesar, elaborar, acomodar toda la parte de la experiencia traumática para que tú puedas tenerla en un cajoncito, como yo digo, seguro, porque sabes tú, Margarita, como terapeuta, que lo que vivimos, vivimos y la vida no se borra, no se vive con borrador. No hay esta posibilidad de esta ilusión a veces de algo fuerte quererlo olvidar o aventar a la estratosfera, no existe. Lo que podemos hacer simplemente es acomodarlo en un lugar seguro, de tal forma que cada vez que abramos ese cajoncito podamos hablar de eso de una forma tranquila, ¿no? Wow, ay, qué bonita frase, la vida no se vive con borrador. Si la extendemos, esa metáfora, ¿con qué sí se vive? Si no tenemos borrador, ¿qué es lo que tenemos?
Pues tenemos distintos lápices para hacerla más fuerte, para escribirla más clarito, Ajá. pero así con borrador No, como no, claro. quisiéramos que borro algo, no. Ajá. Tal vez, ¿verdad? Como yo soy de mi agenda en el escritorio que pongo plumones y subrayo, bueno, así estoy yo igual. Entonces digo, bueno, hay cosas que pongo con lápiz porque digo, hasta que se confirme le pongo el plumón, ¿no? O sea, como que podemos usar distintas tintas, pero borrar algo pues, es una ilusión, Ujú. Oye, no, no se vive. ajá. Yo sé que tú te has formado en muchas vertientes dentro de la terapia sistémica y otros modelos, y me da curiosidad, ¿el tema del trauma y la resiliencia ya te interesaba desde antes de tu experiencia o esta experiencia te impulsó para adentrarte en esos temas? No, no solo no me interesaba, me chocaba. Y yo Ajá, siempre decía, ujú, cuando yo reciba a alguien con lo trauma, voy a referir. qué ganas de trabajar con eso, ¿no? Yo lo refiero. Okey. Igual que, bueno, yo creo que como terapeutas, pues no somos todólogas. Ujú, Por ejemplo, yo no soy experta en adicciones, no soy experta en sexualidad. O sea, a mí cuando me llegan casos de veras que requieren otro tipo de intervención, ujú, pues tengo colegas con quien los referiría. Yo no me siento la mejor opción para ello porque no son temas que yo trabajo. ujú, Y lo mismo me pasaba con trauma. ujú. Pero bueno, la idea de trabajar con trauma sale de una promesa que hice adentro Ujú. y que Cuéntanos, decidí cumplirla, cuéntanos ¿no? la promesa. Bueno, tuve varios momentos muy difíciles estando adentro de mi secuestro, pero yo creo que el más difícil fue cuando realmente sentí que el jefe este de la banda con el que había conversado tuvo un momento de mucha desesperación y sí decidió ver la posibilidad de matarme, ¡Ah! porque me puso Hijo. una pistola en la sien y cortó cartucho, Ay, ¿no? Dios mío. Y no sé por qué en ese momento que cortó cartucho y me dijo, te voy a matar, no avanzamos, tu esposo no avanza, yo ya necesito este lugar para alguien más, así me habló. Me hice dos preguntas, Margarita, muy rápidas, o sea, en cuestión de segundos. Si es el último minuto de mi vida, ¿qué me faltó por vivir? Ah, Y si salgo viva, ¿qué voy a hacer diferente? Fíjate que curiosamente a la primera pregunta, ujú, que yo creo que no nos preguntamos cosas de ese tipo más que en situaciones límites, pero deberíamos de preguntárnoslas. ujú, Se me hizo una buena pregunta. ujú. Me di cuenta que era una mujer afortunada que había tenido la vida que quería. Guau, Que qué claro que increíble. no me quería morir y quería vivir más cosas, pero no hubiera cambiado nada en mi vida. No me faltaba nada. Qué maravilla. Claro, me faltaba vivir Claro, más todavía porque más siempre años. queremos vivir más. Claro, claro. Pero así decir, híjole, Qué gran no, arrepentimiento de algo, ¿no? no, Que, pues, de o verdad no he que qué vivido afortunada. esto, muy afortunada. Y a la segunda pregunta, Ujú. sentí la necesidad de decir, ¿y si apelo a lanzar al universo una promesa y eso salva mi vida? Y entonces ahí prometí que si salía viva, iba a dedicar el resto de mi día, de mi vida terapéutica, mientras ejerza, a ayudar a la gente a recuperarse de experiencias traumáticas. Sin saber nada de trauma, obviamente. Okey, O sea, el camino no lo sabía, pero nada ese más es hice la el promesa. objetivo. El Okey. objetivo. Y cuando realmente, mágicamente en ese momento, quitó la pistola y me dijo, no puedo, no te voy a matar. Dije, si salgo bien, esa es la promesa que voy a cumplir. Y cuando salí bien, entera, dije, o sea, voy a respirar, me voy a sanar, etcétera, pero lo primero que voy a hacer es cumplir mi promesa. ¿Y qué camino seguiste? ¿Cómo te has, capacitado para ser Bueno, lo especialista en primero trauma? que hice fue investigar dónde puedo hacer una formación. Ujú, Investigué un lugar que me interesó mucho en Israel, ujú. que era una formación larga de 5 años. Híjole, Entonces decidí tomarla. con más que una carrera de Este, psicología, la pura sí, formación. más fíjate. Ujú, Y aparte era híbrida que tenías que estudiar en línea, porque obviamente era en Israel, entonces es para pura gente extranjera y en inglés. ujú. Entonces tenía yo que ir 3 veces al año a Israel por un tiempo importante y el resto era en línea. Y duró 5 años, una formación muy completa Qué maravilla. en trauma y resiliencia. Y a partir de ahí, cada vez que puedo tomar un curso, que investigo de personas que me interesan, que leo un nuevo libro y quiero conocer al autor, pues sigo estudiando y ahora trabajo con lo que nunca pensé que iba a trabajar en mi vida. Increíble. Me gusta que hables de trauma y resiliencia juntos, ¿no? Porque obviamente van de la Sí, mano. Te quería preguntar algo que me da mucha curiosidad. Dentro del mundo del trauma, de lo poco que yo conozco, siento que hay un debate
entre, bueno, del trauma y la resiliencia, porque hay gente que habla del crecimiento postraumático y que la verdadera resiliencia implica un crecimiento postraumático, y otros que dicen que no, que realmente la resiliencia es después de un trauma volver a funcionar como uno estaba antes. Y que, o sea, que con eso Es que es justo, suficiente. ¿Tú cómo lo ves? es que es buenísima pregunta, Margarita. Es que justo yo digo trauma y resiliencia porque la formación que yo hice Ujú, no piensa que hay que trabajar el trauma, ya que acabaste de trabajar el trauma, ver cómo sobrevives para ser resiliente. ajá, Piensan que es un engrane que no se puede separar. okey. Entonces vas trabajando el trauma y la resiliencia, porque si realmente viéramos la resiliencia como esta capacidad de recuperarte más fortalecido de la adversidad, o como el slinky, el resoltito, de De volver, regresar, ¿no? de volver a tu forma original, como lo quieras ver, Sí. si no vas trabajándolo junto, entonces pareciera que no tienen una conexión en una misma ecuación. Ujú, Y la verdad sí están conectados, porque todo el tiempo, y me gusta esa, o sea, se volvió una nueva forma para mí de ver la vida. ujú. Y no solo de trabajar en trauma con mis pacientes, sino se volvió, ¿verdad que tú has de saber como terapeutas vamos adquiriendo nuevas formas de ver el mundo, ¿no? Claro, Yo creo que cada vez que estudiamos algo no es nada más estudiar algo para el otro, ujú, es como un enfoque para ti mismo, ¿no? Como para tú ver la vida claro. desde otro lugar. Y Y yo creo que yo ya no lo puedo ver separado. ujú, qué bonito. Y me acabo de dar cuenta que estamos diciendo trauma, resiliencia, y al menos de mi parte doy por sentado que las personas que nos escuchan saben a qué nos referimos, pero me gustaría oír tu definición para ¿tú cómo explicas qué es el trauma y qué es la resiliencia? Bueno, el trauma es cualquier experiencia, le voy a llamar límite, Ajá, porque te pone en el límite de o que te suceda algo grave, o que te pierdas de ti misma, o que te quite tu paz, o que sea un quiebre en tu vida. okey. Y no podemos decir esto es más traumático que esto. Ujú, Eso es algo muy importante, sino que se refiere a cómo lo vivió la mm, persona. Y con que tú lo hayas vivido como algo traumático, ya es traumático. okey. Porque el problema con trauma es que entonces, si a mí me secuestraron, mi experiencia es tan dura que ya todo lo demás no es tan traumático. ¿Para otra en tu propia vida o para otras personas? Para la propia vida de los demás. Okey. Y a mí me pasó eso mucho como terapeuta. Mm, Cuando yo llegué de mi experiencia ujú. y mucha gente se enteró, Mm, venían pacientes y me decían, es que ya no sé si contarte a lo que vengo, porque, lo mío no es ¿no? nada a comparación de eso, Pero a ¿no? ver, si tú vienes de una familia muy, vamos a llamarle muy religiosa, en que el matrimonio es para toda la vida, con creencias súper rígidas de lo que es la pareja, y tienes un problema por lo que eliges separarte, Ujú, es traumático. claro, Estás traicionando un sistema familiar, ¿me la entiendes? Y tradición. puede ser que Ujú, para otro una separación y un divorcio en una familia donde ha sucedido, donde se habla del tema, no sea tan ujú. traumático. Entonces, lo primero para un trauma es que tú no lo defines como experto, lo define el que lo vive. Okey, okey. ¿Y la resiliencia cómo la defines? Y yo la resiliencia la defino, la forma más simple que a mí me gusta es esta de regresar Ujú. a tu forma original, porque realmente la resiliencia es una palabra que la psicología se la robó a la física, Sí, cuéntanos. realmente originalmente, Ujú, que es la forma en que un cuerpo puede regresar a su forma original. ujú, Lo que a mí me gusta explicarle a la gente es, si tú con eso te conformas y te sientes bien, perfecto. ujú. Pero yo te invito a que ya que viviste algo que fue tan fuerte, hagamos un, Upgrade. un pasito arriba, un upgrade, Ujú, ¿no? Y entonces tratemos de ver cómo te vuelves una mejor versión de ti mismo. okey. ¿Cómo hacemos que el dolor, para que tenga sentido, para que esto que viviste tan fuerte tenga un sentido en tu vida, haga que te conviertas, aún y a pesar de lo que viviste, en una mejor versión de ti? ¿Y cómo le hace la gente? O sea, que el ese dar ese paso
para no solo estar igual que antes, sino una versión todavía mejor. Eh, ¿Cómo se da eso, Shuli? ¿Tú qué haces con las personas? ¿En qué Pues proceso las a mí me gusta preguntarles, o más bien asumir que muchas veces vamos por la vida, pues un poquito en un camino así, sin ver mucho a los lados, Mm, esta es nuestra vida, ujú, o hay quien piensa, este es mi destino, ujú, pero cuando tienes un tropezón, cuando tienes una experiencia traumática, cuando vives algo tan fuerte, es como si se simbra, ¿no? ujú. Y entonces la pregunta, y lo hago un poco como metafóricamente como un edificio. Sí. Hubo un temblor Ujú. y hay edificios que se sostienen y otros que se caen. Okey. Entonces, híjole, los que se sostuvieron, qué suerte. Y los que se cayeron, qué mala suerte. Y si lo viéramos distinto, si los que se cayeron ya habían acabado de estar Mm, y ahora tuvieran una forma de reconstruirse, tienen una ventaja esos edificios. Esta piedra me sirve, esta no, lo reconstruyo de otra forma. Entonces, la gente cuando vive un trauma, generalmente el primer inicio es ¿por qué a mí no? ¿Y por qué no al mm. otro? ¿Y por qué, mira, el otro, qué vida tan linda tiene y por qué a mí me tuvo que pasar esto, ¿no? Entonces la pregunta es, si este edificio tuyo se derrumbó, pues, ¿cómo lo construimos de otra forma? Hazte la pregunta que no te hubieras hecho nunca. Ujú, Ya que te pasó, ujú. ya que se derrumbó el edificio, pues tiene una sola ventaja, un solo privilegio. Lo puedes Todo. construir de la forma que tú quieras. A lo mejor esas piedras llevaban ahí 1000 años, pero tú ni las escogiste. Ujú. Un poco apelando a la conciencia, te construiste de una forma y si tuvieras, vamos a pensar una locura, tuvieras la forma de construirte de otra forma, que yo creo que también es un poco la narrativa que tú eres tan experta, ¿no? Te pudieras Más. contar otra historia a partir de hoy. ¿Cuál te gustaría contarte? Qué bonito. Me encanta la metáfora del Entonces, a mí me edificio. gusta mucho decirles que si vamos a hacer un pastel, Ujú. pues puede quedar como un panqué, Ajá. o le ponemos betún de chocolate, o después le Ya se ponemos me antojó. cerecitas, Ajá. ¿no? Okey. ¿Cómo quieres que lo hagamos? Pero yo sí te voy a decir que casi la pregunta la hago como muy, como quiero que me compren esta Esta mejor idea. versión. Okey. Sí uso muchas metáforas como diciéndoles, mira, con que tú te recuperes y tu cuerpo llegue a lo que eras antes, Claro. pues ya sanaste. Ujú, ¿Te vas a conformar después de haber vivido esto con sanar ujú. o quieres algo más? ¿Y la mayoría crees que la mayoría de la gente se inclina por querer crecer Claro, o es algo muy depende mucho de cada uno? la mayoría se inclinan por querer crecer. Qué increíble. Y yo siento que el dolor adquiere otro sentido cuando te vas por este lado Guau, de crecer. okey. Ya que mencionas la palabra sentido, cuéntame, eh, ¿qué es el proceso de resignificar que es tan importante en tu trabajo? Mira, este, yo he descubierto, bueno, sí lo voy a decir, descubierto a raíz de mi formación de trauma y de lo que viví, Ujú, que el ser humano se guía por sentido. Nos cuesta mucho trabajo procesar mental y emocional y espiritual y como algo que no me hace sentido y por eso estamos peleando con la vida constantemente. mm, O sea, tú dile a un joven de 17 años que le conviene dejar de fumar porque su abuelo de 90 se murió de un efisema pulmonar. lo ve Es tan que, ¿qué lejos. sentido? Mm, Lo ve tan lejos, tiene 17 años. Pero ese mismo chavo, ¿qué tal si a sus 40, 50 se hace su primer chequeo y le dicen que tiene principio de efisema pulmonar y que a lo mejor lo heredó de ese abuelo? Ahí puede dejar de fumar en un día. ujú, okey. Por miedo, sí, por miedo, pero el miedo es un motor a veces Sí. que te obliga a cambiar. Bueno, tú dile a una persona que le encanta comer, que nadie le dice nada, que a su pareja no le importa, pero quiere adelgazar porque se siente obesa, porque hoy la cultura es de estar delgada. Pues está pague y pague dietas porque no tiene sentido para ella. Ujú, Pero ¿qué tal si se hace el mismo chequeo que este otro y le dicen que tiene principio de diabetes? ujú, Se acabaron los problemas de buscar dietas, se enflaca así porque adquiere un sentido. okey. Y yo siento que parte
del problema de la palabra cambio Ajá, tiene que ver con obligarte a hacer algo que no tiene un sentido para ti. sí. Entonces, yo de veras me he convencido a lo largo, sobre todo en mi práctica terapéutica, que la gente se mueve por sentido. Entonces, en la palabra de resignificar, yo quiero que le encontremos un sentido a lo que viviste. Y muchas veces el problema es que lo que viviste fue tan fuerte que te peleas y dices, ¿cómo le voy a encontrar un sentido a un sinsentido? Tú encuéntrale un sentido al secuestro, un para qué. Claro, Esa es la claro. pregunta, el para qué, en vez del por qué. Pero creo que aún sin sentido hay que encontrarle un sentido. Okey, okey. Si esto, porque ya lo viviste, Margarita, si Sí. llegó a tu vida, ¿para qué llegó? Nada religioso ni de Dios, no, no, ¿por qué me lo mandó Dios? No voy por ahí. ¿Para qué me tocó vivir esto? ¿Tú crees? Es algo que a mí me hace ruido a veces. O sea, ¿tú crees que lo que nos pasa siempre es para algo? Como si hubiera no sé, ya una lección preescrita que tenemos que aprender. Mira, no sé tanto esa pregunta porque no soy de corte tan religioso, Ujú, pero yo sí creo que ya que lo ujú. vivimos, Hay que aprender algo. hay que pensar, si esto llegó a mi vida, pues, ¿para qué? Porque ese es como el hilo para trabajar, para resignificar lo que me digo. Okey. Y cuando yo hablo de resignificar, digo, y tú no me dejarás mentir, hablamos del cerebro como un órgano muy complejo, ¿no? Pero para lo emocional se sabe que el cerebro es muy concreto, recibe órdenes como muy concretas. Si tú no le dices algo muy concreto, ¿cómo voy a sellar la experiencia? Porque si una experiencia traumática se queda abierta, Okey. es como una gastritis eterna que todo el día está regurgitando y regurgitando. Ujú. Y hay gente que siempre sigue hablando de lo horrible que le pasó y lo terrible que fue y cómo le pasó, pero desde un lugar de dolor abierto. ¿Y qué es lo que la sella? ¿Qué es lo que permite sellar? Lo que te dices de la experiencia. Okey. ¿Qué me voy a decir al final? ¿Cuál es el título Mm, con el que le voy a poner a mi experiencia? okey. ¿Qué me voy a decir? ¿Soy una mujer mal suertuda que me secuestraron? Ujú. ¿Soy una mujer con mala suerte? Mm, Y entonces agarras y vas a acumular el saco de todo lo que te todos pasó en los tu vida ejemplos de mala suerte. de mala suerte. Ujú, Y todos, cuando tú decides tomar ejemplos de tu vida, vas a agarrar los que sean. ujú. O me voy a decir que fue un error, Okey. que sí, salí, fue un error, pero no me va a volver a pasar. Eso es lo que yo resignifiqué. Okey. ¿Y sabes qué me dice la ¿Qué? gente? Ay, pero ¿por qué estás tan segura que no te va a Ay, volver qué a pasar? Te feo. puede volver a pasar. Sí, así es la gente. Ajá. Pero ¿por qué dices que es algo que fue sin querer, no te va a volver a pasar? Hay gente que la vuelven a secuestrar. ¿Sabes qué te contesto? Pues sabes que en ese momento veo qué hago. Yo prefiero decirme esto, Claro. porque yo quiero volver a salir a donde corrí, porque es a una cuadra de mi casa, porque yo quiero ser libre, porque yo quiero caminar en las mañanas, Ajá. y no me voy a decir eso, porque vivir con miedo no tiene que ver con lo que viviste, tiene que ver con resignificar lo que Qué viviste. interesante. Con la elección que yo, cuando me preguntaron, si ese último minuto, cuando me pregunté qué me faltó por vivir, yo quiero esa vida Ujú, y quiero vivir sin miedo y no quiero otra vida. ujú. Entonces, eso es resignificar. ¿Qué te dices? ¿Cómo sellas lo que... ¿Qué te dices cuando te separaste de una pareja? Porque a veces cuando hablo de este tema pareciera que los otros temas No no son tienen importantes. ejemplos. Ajá. ¿Qué me digo que me separé de una pareja? Que el amor no dura para siempre, que nos fuimos por caminos distintos, o voy a decir que tomé una pésima decisión, que yo no sé tomar decisiones. Es que depende de lo que te digas, es cómo resignificas y sellas la experiencia. Y ese es el preámbulo para la vida que sigue en tu vida. Ujú. Qué Por eso me gusta mucho hablar de resignificar, porque es como cuál es el nuevo significado ajá. después de trabajar lo que viviste, que le vas a dar esa experiencia a la que sea, Ujú, a una enfermedad, a la misma muerte, a una separación, a cualquier cosa. ujú. Guau. Pensaba, Shuli, que hemos estado hablando de cosas muy duras como el trauma, la resiliencia, que aunque la resiliencia en sí misma implica vitalidad y renacimiento de cierta manera, pues va asociada al trauma.
Y al mismo tiempo, o sea, siento que lo que a ti te caracteriza es que eres una persona sumamente vital, llena de alegría, sentido del humor. Eh, ¿Qué papel juega eso en tanto en tu trabajo como terapeuta, como en tu proceso de vida? Pues mira, yo creo, no sé tú qué pienses como colegas, yo creo que uno no es muy distinto adentro de un consultorio a como uno es en la vida. Ujú, Yo creo que ser terapeuta es una doble responsabilidad porque va más allá de lo que estudias, tiene que ver con tu ser más que con tu hacer. mm. Y lo mismo digo en mi experiencia de secuestro, en mi experiencia no la viví muy distinto a como soy. Guau, qué increíble. Adentro usé mi pasión, mi sentido del humor, Curiosidad, mi, mi curiosidad, mi atrevimiento, sí, porque sí soy atrevida a sí. veces a preguntar o a buscar cosas y así me atreví adentro a hacer preguntas, a pedir cosas. Ujú, Entonces, creo que no somos tan diferentes em, en un consultorio y con la gente que trabajamos a como somos, llevamos nuestro ser. sí, Por eso es importante también que empacamos en esta maleta de la vida, ¿no? sí. Como responsables de la salud, doble responsabilidad. Entonces, yo creo que sí influye un poco esta forma mía, porque cuando veo a alguien estancado, no atreverse, no, yo creo que lo provoco, Ujú. Mm, porque yo me desespero, yo okey, quiero contagiar al otro. okey. Entonces, yo creo que lo provoco, pero en buen sentido, no en hacerlo sentir que no puede o que no tiene herramientas, pero yo sí creo que un poco mi humor y mi atrevimiento lo llevo a la vida. Sí. Me hiciste recordar, no sé si a ti te pasó, pero al principio del entrenamiento como terapeuta, algo que me pasaba mucho es que me sentía como acartonada en la sesión, como que no era yo misma, ¿no? Y creo que cuando Ujú, empiezas a sentir esto que acabas de describir, que eres el mismo adentro y afuera de la sesión, yo creo que es una exacto. señal de que estás ya desarrollándote profesionalmente bien. Tienes razón, Ujú, porque toma un poquito de tiempo, ujú, como esta separación que hacemos entre entra la terapeuta al consultorio a entra el ser humano ujú, que eres. sí. Qué bonito. Bueno, y al principio de la conversación de hoy justamente hablabas de que ves tu trabajo como facilitar que las personas, usaste la palabra ser humano ahí también, que el ser humano tenga, viva su experiencia de una manera más autocompasiva, ¿no? O sea, es Sí, este elemento viva de la su condición su humana condición con un humana. poquito, Ujú, sí, su condición humana con un poquito de más autocompasión, porque no sé si te pasa que a veces llega gente al consultorio ya con una vida de, es que vengo porque ya mi vida no tiene sentido, todo lo hago mal, todas las decisiones las he tomado mal, me he equivocado en todo. Y yo ahí, si llegara una persona así, le diría, perdón, pero no te creo. mm. Desafiaría eso. Ahí empieza la Y si te dijera: resignificación, ¿me "¿Pero por qué no entiendes? me cree, doctora? Yo le estoy diciendo". Yo le diría, vámonos, vámonos más despacito, pero porque yo creo que tú eres una persona que has tomado decisiones muy sabias. Vamos a trabajar en eso. Okey, okey. Qué bien. Ay, Shuli, perdón que a lo mejor cambio un poco de tema, pero No, no, lo que me quieras, interesa Margarita. mucho 2, 3 cosas. Una, eh, porque te lo pregunto porque tú eres una personalidad de los medios y de las redes, yo creo que es una de las psicólogas y terapeutas más conocidas en el mundo de habla hispana, y Ujú, se me hace muy interesante algo que creo que está pasando. Por un lado, mucha gente piensa que gracias a toda la difusión que hay sobre la salud mental en las redes, la gente ya no lo ve como algo estigmatizante, acude más a terapia y que por otro lado muchos jóvenes se están autodiagnosticando cada vez más sí, y se sienten como hasta un poco como que es buena onda decir, pues yo tengo este, este problema. Entonces, ¿tú cómo ves esto? Eh, el papel que las redes sociales juegan en la manera de las personas de entenderse y entender su salud y sus problemas psicológicos. riesgoso, Mm, muy riesgoso. ujú, Muy riesgoso porque bien, una pregunta muy interesante, Margarita, y no me la habían hecho, pero yo sí le he pensado. ujú.
Digo, no me la habían hecho en ninguna entrevista, pero es de algo que me gustaría mucho que hablemos como colegas, porque ahora hay tanta información y a mí me gusta decir que la información es poder, Sí. pero el problema del poder es hacia dónde usas el poder. Ujú. Entonces ahora llega la gente y me dice, mira, yo vengo porque mi narcisismo combinado con mi no sé qué. Ajá. ¿Y sabes qué? ¿Qué hago yo ante todo ¿Qué? esto? Lo primero que le digo, perdóname que te diga esto, pero no sé qué es narcisismo, no sé qué es, por favor defínemelo. Ajá. Estoy en contra de esas etiquetas, perdón que lo diga públicamente, estoy en contra porque ¿de qué nos sirven? Esa es mi pregunta. ¿De qué me sirve decir esas etiquetas? Ujú. Siento que es nada más una limitación y viene de eso, de que ahora en redes sociales cualquiera habla de lo que es ser obsesivo compulsivo, narcisista, que está de moda, Las heridas. las heridas de la infancia. O sea, ahora está de moda todas esas especialistas en heridas de la infancia, especialistas. ¿No has visto que se pone de moda? Sí, y no sé, a veces pienso, es que yo ya estoy desactualizada o creo que hay algunos Ay, no. términos que no vienen del mundo de la psicología, o sea, estrictamente Ay, hablando. Margarita, pero no habían, no, heridas de la infancia. Pues, ¿qué hacemos como psicólogos? Pues recorrer todos estos dolores que hoy te llevan a no sentirte bien. Ujú, Pero descubrieron que, como si nunca, o sea, es que mi sensación es como si tú y yo nunca hubiéramos trabajado con las heridas de la infancia de alguien. ujú, Pues eso hacemos, ver su vida. ujú, O sea, ¿cuál es la sabiduría de llamarle heridas? Pues, no sé, me parece que los sobretítulos ujú, tampoco ayudan. sí. Sí, siempre hay una, siento No yo. sé, hay otra corriente que dice que nombrar las cosas por su nombre les llama mayor claridad y sentido, que también lo creo. Eso, O sea, ujú, si yo tengo en la sala una familia que recuerdo hablando de una chica con un trastorno de alimentación severo, pero no quieren ponerle nombre, pero yo creo que como terapeuta, yo sí los paré y les dije, a ver, esto se llama anorexia y de anorexia sí se muere la gente, ujú, porque siento que están evitando ponerle nombre a algo muy claro. ujú. Siento que ahí sí, pero esta cosa que hoy te metes a redes sociales y oyes, a mí me dicen, ay, en tu podcast, ¿por qué no entrevistas a un narcisista, a una gente con huellas de la infancia, a una, no sé, me parece que es algo que a mí no me acomoda, no me acaba de acomodar. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que es, tú que eres tan buena para las metáforas, podríamos pensar en una metáfora, no sé, o sea, que a veces la etiqueta ayuda justamente a tener claridad o a enfrentar cuando francamente hay trastornos, este, eh, Claro. pero al mismo tiempo la etiqueta pues, puede restringir mucho a la persona, ¿no? Entonces no sé si podrían ser etiquetas desechables o estirables, no sé, Sí, o estirables o no temporales. sé, eh, poner la etiqueta cuando estás evitando nombrar algo muy evidente que requiere ser nombrado, como una bulimia, una anorexia, una Ujú, violencia. ujú, Por ejemplo, ¿no? La gente que viene una pareja o un miembro de la pareja que es víctima de violencia severa y ujú, no se atreve, justifica la violencia, creo que ahí nuestra responsabilidad es justamente lo contrario. ujú. Esto se llama violencia. De acuerdo. ¿Cómo te sientes cuando ponemos la palabra aquí en el consultorio? ¿Qué Ujú, te pasa con esta palabra? ujú. Porque entonces a lo mejor una mujer que es víctima de violencia, cuando se puede reconocer así, puede moverse del lugar. De acuerdo, sí. Pero siento que eso es algo distinto a todo lo nuevo que hay hoy en redes sociales lleno de etiquetas, Mm, de todo. de acuerdo, de acuerdo. ¿Y cuál dirías tú que es tu rol o eh, tu función? Digamos que si, o dicho de otra manera, si tu presencia y lo que tú compartes en las redes tiene un efecto positivo en la vida de las personas, ¿cuál te gustaría que fuera? Pues mira, yo lo veo como una parte de concientizar Ujú, e inspirar, ¿no? ujú, okey. Entonces, inspirar en el sentido de inspirar a la gente a reflexionar sobre sí mismas Ujú, y sobre su vida, okey.
Eso sería inspirar. Y en la otra parte de informar es como hablar de cosas o fenómenos que yo he vivido, ¿no? Y que he vivido en el consultorio y que gracias a tanta gente que ha tenido la confianza de compartir su vida, hoy puedo poder compartir yo más cosas, ¿no? Como estoy pensando una de las últimas cosas que publiqué que se viralizó como nunca ¿Cuál nada, fue? que era, si no te atreves a decirle esto a tu pareja, mándale este video. Ah, Y pensé, ¿cuáles son estas 4 o 5 cosas que no nos atrevemos a preguntarle a la pareja? Y mándale este video. Y se viralizó, y precisamente porque no nos atrevemos a preguntarle cosas a nuestra pareja. Pero, pues sí siento que un poco lo que yo publico sale como de mi experiencia y ujú, curiosidad. ujú. Entonces, creo que tiene esa doble, ¿no? Como reflexionar e inspirar. Algunas cosas las siento más inspiradoras, como algunas frases que tengo a lo largo de la vida, como esta, ¿no? De sé más amorosa, generosa, con versiones anteriores tuyas que no sabían lo que hoy saben. Pues es una frase que me parece que es como inspiradora, ¿no? Algo que me encanta de ti en las redes es lo auténtica que eres. Yo no sé si en parte eso explica tu éxito, porque a veces sales así Sí, como, súper arreglada dando una sí, conferencia, y a veces con la cara lavada haciendo ejercicio, caminando, y se me sí, hace que eso, habla de sí. que de algo muy genuino, ¿no? Es que, pues, más que todo, y curiosamente, eso le gusta a la gente, ver que también tienes una parte Claro, humana, porque claro. esas somos. Exacto. A lo mejor hoy me maquillé temprano porque voy a estar contigo en una entrevista, Ujú. pero pues si no y hubiera ido a caminar, pues no salgo hacia caminar. Claro, claro. Entonces, somos todo, ¿no? Yo creo que toda la Sí, gente es todo, exacto. pero hay quien solo muestra la parte sofisticada de sí misma y a mí no me gusta eso. Ay, Shuli, te quiero preguntar algo que le pregunto a todos mis invitados. Eh, Sí, ¿Qué estás sí. leyendo? Si yo viera tu escritorio en tu consultorio o tu mesita de noche, ¿qué me encontraría? Si son muchos, pues Bueno, un par. estoy leyendo un libro nuevo que me fascina. Tengo una gran admiradora que se llama Mel Robbins Ajá. El en, de, ¿cómo se llama? en Let Them, ¿no? ¿Cómo se diría en español? Let Them, Let Them. Y ese es un libro, estoy por terminarlo, Ujú. estoy leyéndolo porque esta idea de Eso. déjalos, que no te sigan, que no te quieran, que no, déjalos. Ujú, Me parece de lo más simple y de lo más complejo. ujú. Y me tiene fascinada. Okey. Pero generalmente veo 3 series al mismo Ah, sí. tiempo y leo 4 Ah, libros al sí. mismo Okey. tiempo. Muy mal, No, muy pero mal. Es no, que yo creo que la mayoría de la gente lo hace, por lo que yo he visto. de repente siento que estoy leyendo también de Marian Rojas Estapé, que Ajá. me gusta mucho Sí, como ella es una mujer española que sí. me gusta mucho cómo trabaja la parte de la neurociencia. Estoy leyendo su último libro y al mismo tiempo el de Letem. Y como que en las noches, esto como empezamos la entrevista de hoy, Ajá. de conectarte contigo mismo, fíjate que me conecto conmigo Ah, y leyendo. digo, ay, ahorita se me antojaría leer Ajá, o ver esta serie o leer este libro, ajá. el humor que traigo en la noche, Okey. eso hago. Ay, qué bien, qué bien. Shirley, antes de despedirnos, bueno, 2 cosas. ¿Cómo te puede seguir la gente? ¿Cómo puedes saber más de tu trabajo? Bueno, me pueden seguir en todas mis redes como Shulamit Graver, Ujú. así estoy en todas mis redes Okey, como Shulamit Graver y constantemente estoy publicando los nuevos cursos que doy, las nuevas conferencias, okey. todo lo estoy publicando constantemente. Muy bien. Ay, No te perdón que se puso preocupes. a ladrar mi Sí. perro. Hablando de ser genuinos, de ser auténticos. Sí. Luis, no es el momento, Luito. Shirley, si pudieras darle a las personas que nos escuchan un tip o una idea de algo que puedan probar que les puede ayudar a vivir más plenamente o siguiendo lo que tú decías, ser una versión mejor, ¿qué les recomendarías? Ujú. Mira, yo les recomendaría mucho si pudieran probar algo que Ajá, se atrevieran ajá. como a pensar, si hoy, Guau. si hoy quisiera verme como una piedra, Ajá. que está sólida, bien formada, pero quisiera que tuviera tantito más brillo. Mm.
¿A dónde le tallaría? Ay, qué bonito. ¿Qué parte de mi vida le tallaría? En mi parte de los vínculos, ¿no? Esa es una metáfora, y hablando que a ti que te gustan las metáforas, a mí me gusta mucho hacer un ejercicio que le llamo el pie de mi A vida. ver. Entonces le digo a la gente, tú imagínate que tu vida es un pie. Cuando tú vas a una cena y te dicen, ay, ¿quieres una rebanadita del pie? Y cuando le dices, sí, pero muy delgadita, por favor, y te la dan de esa que se deshace toda, ¿verdad que ni se te antoja bien? Y luego cuando no te preguntan y te Te dan una sirve. rebanadota y la ves, dices, "Uta, ¿cómo me acabo esto?". Pero ¿verdad que cuando te dan una rebanadita correcta, qué rico es tomarla? Okey. Bueno, entonces yo le digo a la gente, si dividieras tu pay en rebanadas, ¿qué rebanadas están muy angostas en tu vida que Mm, requieren ensancharse un poquito? ajá, ¿Y qué rebanadas están tan anchas que ocupan demasiado lugar qué y bonito. las quisiera reducir? Ujú. Yo les pongo el ejemplo de cómo lo descubrí yo justamente después de la pandemia, que descubrí que haberme encerrado para mí y haber cortado mi vida social fue de mis mejores descubrimientos en mi Mm, vida, porque me di cuenta que siempre he sido muy amiguera y muy social, ujú. pero que tenía de más esa vida, Okey. que me veía con gente que hoy ya era costumbre, no me aportaba. Corté mucho mi vida social Ujú. y reconfiguré el pie de mi vida Mm, como para hacer otras cosas, y sí recorté mucho mi vida social. Sé que tiene un precio, mucha gente dice que soy muy rara, que me volví rara, pero ¿qué crees? Estoy feliz porque tengo más tiempo para otras áreas de mi vida que quería yo. Y a estas alturas de mi vida quiero tener menos amigas, pero más ricas para mí. Y eso no quiere decir que la otra gente vuelva a lo mismo, no la vives con borrador, no le das una patada a la estratosfera, nada más reduces este pie. ujú, Entonces, las veo menos, soy menos sociable, pero más feliz. ujú. Qué bonito. Y eso yo creo que es esta forma como de pulirte un poco, redescubriendo qué quieres hoy, porque son edades distintas a lo mejor. Pues yo le agradezco muchísimo que le dediques una parte de tu tiempo a hablar conmigo. Para mí ha sido un Ay, gusto, de verdad, y encantada. te lo Oye, y para agradezco de todos todo los que nos corazón. escuchan, sí les quiero decir que Margarita, perdón, tiene un significado en mi vida muy Ay, qué importante, lindo. porque aparte de que fuiste una de las maestras que más te llevo y de veras más aprendí muchas cosas de ti. Fuiste directora de mi tesis Ay, y gracias, siempre Julia. que te escucho, como recientemente en un congreso que tuve la oportunidad de escucharte, no dejo de aprender de ti. De veras, Margarita, Es eres mutuo. una, no, pero eres una profesionista más que Ay, mujer de veras. profesionista muy inspiradora, ¿eh? Para Muy, para para mí lo ha sido siempre. pues igualmente, Shuli, de verdad, de todo corazón. Muchísimas gracias.